El día de hoy me toca hablarles de un tema que me encanta, porque es uno de esos temas que son increíblemente sencillos, pero que todos los jugadores más tryharderos complicamos según el meta y mecánicas de un videojuego. Y es que en Valorant, el hecho de piquear o asomar se pueden explicar solos, pero ¿será que lo estamos haciendo correctamente? Porque desde que nos meten nuestro primer headshot corriendo, algo se rompe en nosotros. Como que empezamos a cuestionar nuestra manera de jugar y vivimos con el miedo de que vuelva a suceder. Así que acompáñame en una nueva guía para que a partir de ahora, al único infeliz al que le pegan corriendo sea la gente del equipo contrario. Además, estoy seguro que para muchos ya va siendo hora de aprender a baitear un operator sin tener que recibir un nuevo agujero. Por lo que es importantísimo, es fundamental y es vital que veas este video hasta el final, ya que iremos de poco en poco revisando un montón de mecánicas de movimiento que tienes que saber sí o sí en Valorant y que cambiarán completamente tu estilo de juego y te brindarán la mayor ventaja a la hora de tomar decisiones en tus partidas. Este video tendrá marcas de agua para que puedas avanzar o regresar en el caso de que ya conozcas algunas. Una primera regla que debemos tener en cuenta a la hora de entrar en duelos o desplazarnos por zonas peligrosas es que lo hagamos únicamente usando las teclas A y D o izquierda y derecha, por la sencilla razón de que avanzar con W y A nos restan bastante velocidad y a menor velocidad somos un objetivo mucho más fácil de traquear y pegar, y como obvio nadie va pidiendo plomo por el mapa, es necesario que te acomodes en la manera de lo posible para ejecutar únicamente desplazamientos laterales cuando vayas a ingresar o atacar espacios en que sabes o es muy obvio que hay un enemigo. Y aquí me siento en la obligación de hacer una aclaración, porque lógicamente es imposible que solo te desplaces de ladito por todo el mapa. No es necesario hacerlo siempre, solo cuando asomes espacios o ángulos peligrosos, los cuales suelen ser bastantes, y pues sí toca hacerlo seguido, pero al menos ya nunca volverás a ser un blanco lento y fácil para tus enemigos. Y ya que empezamos a hablar sobre velocidad, es importantísimo aprender a ser muy prudentes con la tecla Shift. Yo sé que podría parecer que no existe nada peor que revelar tu estrategia o tu posición a los enemigos, pero créeme que sí existe una cosa que es peor, y es asomar un ángulo súper obvio mientras aprietas Shift, porque también es una forma de hacerte un objetivo extremadamente fácil de traquear y darle tiempo de sobra a tu enemigo para reaccionar en lo que ve como tu pixel se asoma lentamente hacia su crosshair. Y este es un error muy común en jugadores de rangos bajos que ya incluso spoteados siguen pensando que obtendrán alguna ventaja de no hacer ruido cuando hagan un pick inesperado desde un espacio muy obvio para el enemigo. No hay ningún motivo para hacerle fácil las cosas al equipo contrario. Valorant consiste básicamente en jugar tan sucio e injusto como te sea posible. Para eso están las habilidades, por lo que si además de apostar a la manquez del enemigo, jugamos al piqueo veloz y las estrategias que dificulten su reacción, tendremos mejores posibilidades en un duelo. Así que ya habiendo dejado claro este punto sobre la velocidad de desplazamiento, es momento de hablar sobre los tipos de pick o asomo. Pero antes, me encantaría compartirte un pequeño consejo personal. Existe una distancia corta en la que puedes desplazarte rápidamente y sin hacer ningún tipo de ruido. Si bien es algo bastante corta, es suficiente para limpiar espacios pequeños de forma inteligente y sin que te escuchen, lo que resulta lo más importante. Además de que es una mecánica que nos servirá mucho más adelante cuando hablemos sobre la limpieza correcta de espacios, dado que es un desplazamiento más rápido que el Shift y que tampoco hace ruido. El primer tema que vamos a revisar es entre White Pick, también conocido como Ferrari, y el Short Pick, cuya principal diferencia técnica es la longitud del desplazamiento lateral y las intenciones cochinas con las que los haces. El White Pick es el recurso de mayor riesgo y recompensa entre los dos. En rangos más bajos, este suele ser un recurso brutal, porque abarcas una mayor distancia de desplazamiento, generando una ventana de tiempo más amplia para ubicar y eliminar un enemigo en el sitio, mientras el enemigo intenta traquearte y determinar el punto en el que te vas a detener. ¿Y por qué hablo concretamente sobre rangos bajos? Porque esta opción de abrirte como salvaje en el ángulo solo hace sentido cuando la capacidad mecánica de tu enemigo es muy mala y se le complica seguirte el paso en un espacio largo. Y aquí también es importante destacar que un White Pick puede hacer sentido cuando esperas que el enemigo te esté holdeando en un espacio muy expuesto, de tal manera que realizas un desplazamiento largo, aprovechando lo fácil que resulta spotearlo y acomodarle tu crosshair utilizando un counter strafe. Ahora que si el equipo contrario trae un operator, este desplazamiento largo solo puede funcionar cuando tu enemigo de verdad es muy malo disparando o anda con el mental destruido y te quieres arriesgar a ganarle el duelo por las puras risas y diversión de hacerlo, porque un operator la tiene mucho más fácil para atajarte un White Pick, ya que solo requiere de darte en tu torso y con su mirilla le va a resultar más sencillo seguirte el paso por el grosor de tu modelo o hitbox. Por lo que esto de atacar a un operator con un White Pick solo lo menciono por las risas. No quiero que vayan a hacerlo y luego vengan sus equipos a reclamarme, porque nunca debes piquearle a un operator a secas. Nunca en la perra vida.
a menos claro que haya una estrategia que pueda justificar semejante movimiento temerario, porque en White Peak puede ser excelente para sorprender también en espacios más cerrados, donde es obvio que te están holdeando, y como los jugadores suelen pegar el crosshair demasiado a la pared, tendrás un recurso nuevo para sorprender la mira y ganar con el timing de esta situación. Solo recuerda que una de las principales desventajas de abrirte como salvaje es que te expones a recibir balas de múltiples ángulos, lo que lógicamente puede resultar muy inconveniente cuando necesitas aislar enfrentamientos. Y segundo, estás apostando demasiado a la habilidad mecánica de tu enemigo y glorificando tu capacidad de ser Counter-Strafe y adquirir un objetivo rápido. Esta mecánica solo es útil en escenarios mega específicos y no es un tipo de pick que veas a menudo. Ahora, sobre el short pick, esta es tu vieja confiable, asomando de forma inteligente y buscando duelos cortos sin asomar demasiado el cuerpo a múltiples ángulos. Esta mecánica pretende que, en lugar de abrirte como psicópata, vayas aislando los duelos de poco en poco con desplazamientos pequeños que eviten exponerte demasiado mientras ingresas a un espacio determinado. Este es el tipo de pick que tienes que dominar y que sigue la lógica de que, al ingresar a un espacio tomado por el enemigo, vayas aislando de poco en poco los puntos donde te podría asomar un enemigo o estarte esperando. Una regla fundamental para hacer esta limpieza es que primero limpias los ángulos comunes y luego los off angles del sitio, de tal manera que evita las sorpresas desagradables y obtienes peleas limpias de 1 contra 1. En cambio, si te desplazas de forma descuidada o muy amplia, podrías terminar fácilmente en un 2 contra 1, donde tus enemigos se encuentran esperándote para recibirte con su cariñito. Ahora, imagina que estás segurísimo de que un enemigo está holdeándote un ángulo y quieres sorprenderlo sin oportunidad de que pueda reaccionar. Existe una mecánica denominada pre-shooting o pre-fire, donde literalmente apuestas a la posición de tu enemigo y disparas sin pensar demasiado hacia una dirección concreta. Literalmente es disparar sin pensar, pero con buena puntería. Esta mecánica se realiza solo cuando conoces los ángulos comunes donde un enemigo podría estarte esperando, o incluso cuando tienes buena información de lo que está pasando en el mapa, sacando provecho de tener un excelente game sense o prestando atención a los sonidos del mapa. Al literalmente eliminar el proceso de reacción para encontrar a tu enemigo y ajustar la mira, ganas unos preciosos microsegundos que pueden ser mega útiles para destruir a un jugador con Operator o a cualquier infeliz que sea demasiado predecible. Lo mejor es que cuando conectas bien esta clase de tiros, los enemigos piensan que estás haciendo trampa por la velocidad y suerte que tienes para hacer esta cochinada. El pre-fire también se suele combinar con el jiggle pick para fastidiar gente en un ángulo abierto o que de plano tiene que desplantar la spike. Ahora, sobre la manera correcta de asomarlo a un Operator, o en general, de obtener información sin tirar habilidades y sin arriesgar tus nalgas, tenemos a los poderosísimos Jump Pick y Shoulder Pick. El Jump Pick consiste en asomar rápidamente y saltando hacia un espacio con el objetivo de recabar información sin arriesgarte a recibir un tiro, ya que solo un fragmento de tu cuerpo se expone y pasa tan rápido y de forma tan inesperada que es muy complicado que tus enemigos puedan atinarte un tiro. Si bien no siempre alcanzas a ver mucho del sitio, las cosas aparecen marcadas en tu minimapa, y ya con eso puedes tener una idea muy clara, porque si por ejemplo te aparece el iconito de una Jet que se queda quieta, es muy probable que esté llevando Operator si tenía dinero suficiente para comprarla. Este tipo de brinquito es un poco difícil de dominar al principio y hay varias formas de realizarlo. La más sencilla es correr hacia la dirección del ángulo que vas a asomar, brincar hacia él y echarse hacia atrás con las teclas contrarias al ángulo. O en otras palabras, si asomas por derecha, aprietas A y S en el aire, y si asomas a la izquierda, aprietas S y D para retroceder. Lógicamente, debes llevar el cuchillo en la mano para tener mejor impulso en el aire. Otra forma más segura, pero complicada, es hacerlo pegado a la pared, brincando un poco antes de asomar al ángulo y realizando un giro con todo y la mira para aprovechar el impulso y dirección de regreso a tu cobertura. Estoy obligado a mencionar que en una BST, los jugadores están entrenados para dispararte, incluso haciendo un jump pick, pero es muy improbable que en tu lobby de plata o inmortal sean capaces de reaccionar a esa velocidad, y aunque hagas el jump pick razonablemente mal, es muy probable que ni incluso así te den, y si lo hacen, tal vez te pegan en una pierna y sobrevives al impacto, que es lo importante. Mientras el shoulder pick es un desplazamiento que pretende baitear los disparos de Operator o fastidiar a la persona que desplanta la spike, porque solo asomos un cachito de tu cuerpo, o literalmente tu hombro, para esconderte rápidamente y evitar te alcancen a disparar o que te destruyan a través de un borde. También se usa para recabar información de sitios, como si hicieras un jump pick. Lógicamente, este implica un mayor riesgo, ya que es completamente horizontal y te puede dejar más expuesto, por lo que debes mantenerte haciendo un jiggle de izquierda y derecha para reaccionar rápidamente y esconderte cuando veas a un enemigo pasar. Si existe un tema que me encanta sobre Valorant, y es uno que hace que todos los jugadores nuevos se echen para atrás cuando lo escuchan, tendría que ser la ventaja de ángulos, porque es algo que nunca te imaginas que pueda existir en un juego. ¿Cómo que la física y la geometría son importantes en el diseño de un tactical shooter? ¡Diablos! ¿Quién lo diría?
Y bueno, ¿de qué trata esta ventaja de ángulos? Literalmente explica por qué te han matado sin que hayas visto a tu enemigo, o por qué al asomarte ligeramente en la pared ya empiezan a dispararte y estabas seguro de que no podían verte. Resulta que conforme más pegado te encuentres de un objeto o muro, menor será tu rango de visión, ya que el apego a un objeto o pared daña tu perspectiva de manera importante. ¿Quién lo diría? Como en la vida misma, ¿eh? Y bien podrías pensar que lo que no estás viendo no puede hacerte daño, pero en Valorant esta frase no significa absolutamente nada cuando un enemigo que se encuentra a mayor distancia de ti puede verte los píxeles antes que tú a ellos. Podría sonar complicado, pero realmente es muy sencillo de entender. Cuando asomes desde una pared u objeto, es importante piquear tan lejos como te sea posible de dicho objeto, para disminuir la ventaja de visión que pudiera tener un enemigo sobre ti, porque dichos objetos recortan y nerfean tu perspectiva y no te permiten ver correctamente a un enemigo que te espera a la distancia. El usuario de Twitter Tuxedo se tomó la molestia de ilustrar en detalle este tema, demostrando que los jugadores que holdean un espacio demasiado cerca de paredes tienen un ángulo de visión más limitado al de un jugador que está más separado de dicho objeto. O en otras palabras, siempre va a ganar en visión el jugador que está más alejado de dicho punto. Entonces, Bogar, ¿me estás diciendo que si piqueo tan lejos de la pared como pueda, siempre voy a ganar mis duelos? No necesariamente, porque alejarse del muro también tiene otras implicaciones. Si bien obtienes mejor visión del sitio, también expones mucho más tu cuerpo a otros ángulos y sueles renunciar a tu capacidad de escape. Aunque por lo general, sí, casi siempre es mejor piquear tan separado como puedas de una pared. Otra cosa que debes recordar es que por el amor de Dios, nunca asomes adherido a una pared y encima lo hagas de forma lenta, ya que para eso mejor desconecta el mouse, porque solo debes hacer una cosa o la otra. Si te toca asomar desde un ángulo cerrado o pegado, muévete rápido para desequilibrar el crosshair del enemigo que te está holdeando. Si no puedes moverte rápido, al menos hazlo alejado de la pared o muro. Y si tienes la ventaja de la distancia, ahí sí te conviene piquear lento, a fin de que puedas terminar descubriendo y eliminando a un enemigo antes de que él te vea a ti. Tener este aspecto en cuenta es súper fundamental para dejar de perder duelos o jugar en desventaja con los jugadores que sí conocen estas mecánicas. Muchísimas veces pareciera que estás a cubierto o que peleas en igualdad de circunstancias, y resulta que no era así, porque tu ángulo tenía una perspectiva desventajosa y tu enemigo tuvo una mejor oportunidad de ganarte solo porque te vio antes. A este aspecto sobre los ángulos y perspectiva, habría que sumarle el pararse en ángulos comunes o atípicos, también llamados como common y off angles. Pero antes de hacer eso, tenemos que hablar sobre el pick and advantage en Valorant. Seguro te ha pasado que un enemigo te hace un Ferrari pick y te mata en fragmentos de segundos sin dejar espacio para que reacciones. Y gritas que este juego es una porquería porque todos matan corriendo y disparando. Bueno, lo de si este juego es una porquería o no, lo dejamos para otro día. Pero lo que sí puedo explicarte es que los jugadores que asoman tienen cierta ventaja contra los enemigos que holdean un espacio, por algo que se llama Picker Advantage. Dado que el ping o latencia entre servidores existe desde el nacimiento de los juegos online, es evidente que cuanto mayor ping tiene un jugador, más tiempo tarda el servidor en registrar sus acciones. Un jugador con ping elevado y que se desplaza de un espacio al otro, le tomará al servidor más tiempo registrarlo y enviarte la imagen final de sus movimientos para que puedas reaccionar a ellos. Lo mismo pasa cuando te dispara. Esa acción también le toma tanto tiempo registrarla al servidor que, cuando lo hace, te termina llegando a la forma de un Ferrari pick loquísimo, insano e imposible de parar. El pick advantage es real en mayor o menor medida. Y en el juego pasan ya muchísimas cosas, como para encima tener que memorizar qué enemigo lleva el ping alto. Por lo que dos medidas para contrarrestar este problema son realizar microjiggles mientras holdeas un ángulo o posicionarte siempre en un ángulo atípico si vas a pararte a esperar a alguien. Una tercera opción que quiero compartirte, que es más un consejo y estrategia anti-timing, es que dejes de asomar un ángulo cada determinado tiempo y lo asomes solo en intervalos tratando de apostar a sorprender al enemigo. Supón que tu enemigo está pasando por el pasillo que vigilas, pero ese enemigo viene fino y limpiando los ángulos comunes donde se para una persona. Qué diferente sería que por pura mala suerte y anti-timing tu enemigo pasa por el pasillo y limpia tu ángulo y no te ve porque te escondiste un ratito. El enemigo pasa a asumir al siguiente ángulo mientras sigue avanzando y ¡boom! Le metes un short pick mientras está distraído. Qué diferente es este escenario a que si te quedas parado todo el rato esperando y que por alguna maldita razón del destino ese enemigo apostó todo a que estabas parado ahí y te mete el tiro antes de que puedas reaccionarle. Personalmente, es por esta razón que no creo mucho ni recomiendo pararse tanto en ángulos comunes, a secas, si no tienes alguna estrategia o de plano es porque llevas un operator. No creo en hacer esto por la simple razón de que es el primer espacio al que todos los jugadores miran y uno está bastante vulnerable si olvidamos que existe el pick advantage o gente con una habilidad insana para hacer Ferrari picks.
Y ya que hablamos sobre la ventaja de ángulos y el Pick and Advantage, finalmente podemos entrar de lleno a hablar sobre los Common o Normal Angles, Philosophy Angles o ángulos atípicos. Los ángulos comunes son literalmente esos espacios donde un jugador se para regularmente. Puede ser tan tradicional como una entrada de main de A o B, como detrás de ciertos objetos o muros que te brindan protección si quieres estrafear para esconderte rápidamente. Pueden ser puertas, entradas o accesos. Lo que tú quieras, siempre que sea un espacio regular son o predecible para posicionarse. Mientras los off-angles o ángulos atípicos son cualquier espacio poco común en el que un jugador se para con la intención de sorprender tu crosshair. Todo rincón inesperado o impredecible puede ser un off-angle, y en términos de holdear ángulos suelen ser la mejor opción y la más confiable que tienes para ganar duelos. Lógicamente, al alejarte de lo convencional, también suelen ser posiciones de mucho riesgo o sin escape, y suelen tener una alta posibilidad de que te metan un refrag, a menos claro que tengas un recurso que te permita reposicionarte o escapar rápidamente después de hacer tu travesura. Las men reina deberían saber de esto. Si ya van a instapiquear, mínimo que sepan pararse en el mapa. Ahora que las Jet también aplican en este punto, ya que también pueden asumir estas posiciones peligrosas y escapar rápidamente, y así con el resto de los agentes como Chamber y hasta Yoru si se teletransporta con tiempo. Un off-angle siempre será la opción más poderosa por la simple y sencilla razón de que sorprende el crosshair de tu enemigo, y en determinados espacios donde es obvio que primero miran para el otro lado, resulta increíblemente fácil sorprender y joder al enemigo cuando avanzan sin cuidado. Si puedes correr el riesgo de forma inteligente, opta por pararte en estos sitios impredecibles siempre. Y ahora que sabes cuáles son los tipos de ángulos, seguro te preguntarás, ¿existe una forma de hacer la limpieza correctamente? Y por supuesto que sí, que hasta para mover la escoba se debe tener técnica. Lo primero es siempre limpiar los ángulos comunes y luego los ángulos atípicos como regla principal. Para limpiar un ángulo utilizamos los short picks de tal manera que nos vamos desplazando de forma lenta alrededor del sitio y aislando posibles enfrentamientos. Con este tipo de limpieza controlada evitamos abrirnos demasiado y que múltiples enemigos tengan un tiro hacia nuestra cara, porque entrar de forma descuidada a un sitio es la gasolina con la que se prende un off-angle. Y te vas a enojar un montón cuando te agarren de esa forma tan cochina, porque créeme que sí da un buen de coraje no haber terminado la limpieza. Recuerda que tus habilidades se hicieron para ser usadas y facilitarte el entry. Yo de verdad no entiendo por qué la gente entra sin tirar sus habilidades en mapas como Ascent, donde las entradas son mega predecibles y pequeñas. Entrar con el ego es una buena forma de pedir un tiro y subestimar a tus enemigos. Si es un entry o estás seguro de que se están holdeando, entra o asoma con tu habilidad delante. No te metas con el puro cuerpo si tienes un recurso para apoyarte. Sobre los escenarios en que es mejor usar la mirilla, hablemos únicamente sobre la Phantom y la Vandal. De entrada, es cierto que la mirilla te da mejor precisión, reduce un poco el recoil y puede meterte un parote a la hora de dar tiros a más de 40 metros con una Vandal o Phantom, pero esta precisión viene con un costo. Una transacción en forma de perder el 10% de la velocidad de disparo y alrededor del 20% de tu velocidad de movimiento, lo que te deja muy inútil para realizar estrafeos o ponerte a cubierto si fallas el tiro. Otro problema es que el zoom reduce tu perspectiva y ángulo de visión, lo que hace que los enemigos cercanos parezcan moverse más rápido, dificultando tu traqueo aún más y amplificando el problema de la ventaja de ángulos que ya revisamos, donde un enemigo podría estarte viendo sin que tú lo veas. Por esta razón, nunca en la perra vida debes piquear utilizando tu mirilla. La mirilla es un recurso para clavarse en la defensa de un ángulo y esperar pacientemente a que el enemigo se cruce con tu crosshair. No lo usas para limpiar ni para avanzar. Si bien el jugador Jay es poderosísimo a la hora de usar la mirilla, lo hace clavado como una torre asesina y confiado en que va a conectar ese tiro, mientras un jugador promedio podría terminar wifiando y humillado. Así que mejor opta por pelear disparando desde la cadera en cortas y medianas distancias. Si vas a usar la mira en distancias lejanas, procura no pegar tu crosshair al muro para que puedas traquear y corregir mejor tu disparo. También recuerda que te estás comprometiendo a dar ese tiro y renuncias a la posibilidad de escapar si no llevas algo como una habilidad. Finalmente, y como último concepto, tenemos los skill jumps, que son básicamente saltos tramposos que te permiten bustearte en espacios a los que no deberías alcanzar sin el uso de alguna habilidad. Un ejemplo son los ladrillos de A en Ascent o pantallas de Icebox usando la cuerda. Existen varios en diversos mapas, y aunque no soy un experto en este tema, es importante mencionarlos y considerar aprenderlos para tener una ventaja importante, ya que bustearse en superficies siempre te permite sorprender el crosshair de tus enemigos y dispararles desde una zona en la que seguro no lo esperaban. Lógicamente, también son espacios donde te expones demasiado y tienes pocas o nulas capacidades de escape una vez que te comprometes a pararte ahí. Pero también es importante destacar que son zonas de alta recompensa cuando las cosas salen bien.
Por lo que eso sería todo, banda. Ya hemos concluido todos los aspectos fundamentales con respecto a mecánicas de movimiento en Valorant. No te olvides de revisar mis guías anteriores sobre Vandal y Phantom y de Strafing contra agacharse en el caso de que no lo hayas visto todavía. Si este contenido te gustó, no te olvides de darle like y compartirlo con todos tus conocidos que les surge esta clase. Dales un abrazo y diles que esta guía es para ti. Y si te gustaría que hablara sobre otro tema que pudiera haber quedado pendiente, déjalo en los comentarios debajo. Les recuerdo que los miembros del canal reciben ventajas especiales y aprovecho también para invitarlos a unirse al Discord de la comunidad. Tampoco se olviden de seguirme en mis otras redes sociales, ya que eso la verdad me haría muy feliz. Los invito igualmente a que me acompañen en las transmisiones que hacemos en la plataforma morada. Por lo que yo te quiero un millón al infinito y me despido como siempre, deseándote un excelente día. Aprovecho a agradecer a todos los miembros del mes por su apoyo. Muchas gracias.